Y el título del mensaje es Un soldado victorioso. Lo voy a leer y después que lo lea, como siempre les suplico que oren conmigo ahora, pero también durante la predicación. Necesito ayuda suya. Ore por mí, que el Señor me ayude a ser fiel a su palabra, a poder recibir la responsabilidad que Él pone en mis hombros y ejecutarla con gozo, con determinación, con fidelidad. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a aquellos que están por primera vez. ¿Hay alguien por primera vez entre nosotros hoy? ¿No? Perfecto. Muy bien, entonces tengo más confianza. Noten ahora qué dice la palabra de Dios. Yo, y esto es Dios hablando, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Les pido que me concedan leerles la versión de la Biblia de las Américas, porque vamos a referirla. Dice así: por tanto, lo que conecta esto con todo lo anterior, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Vamos a orar. Ayúdanos, oh Dios. Te necesitamos en esta hora mucho. Tu siervo, yo te necesito. Y cada persona que tú has traído hoy, algunos cansados, algunos distraídos, algunos en diversas cargas, pero permite que tu espíritu descienda y seamos bendecidos al acercarnos a ti. Por Jesucristo, en quien todas tus promesas son sí y amén. Te lo pedimos. Amén. Yo he predicado en muchos funerales al grado tal de que yo he perdido la cuenta. Yo no sé cuántos. Y las bodas igual, por si acaso, para que nadie se quede como en la tristeza del funeral. Pero algunos funerales yo los recuerdo. Y para mi sorpresa, recuerdo incluso de qué prediqué en ese funeral. Y ese es el funeral de mi abuela Idalia. Mi abuela, yo creo que fue la primera creyente en la familia. Fue una mujer que sufrió pobreza y se casó con mi abuelo, y es una historia aparte. Pero él se ocupó de perfeccionarla en la santificación y perseveró en la fe. Fue la primera de mi familia que vino a vivir a los Estados Unidos. Y pasó y pasó y pasó, y también perseveró hasta el último aliento, creyendo en Jesucristo. Ella así terminó su carrera. Y recuerdo que prediqué en su funeral el texto de que en Cristo somos más que vencedores, y dije, por su testimonio, esta fue una vencedora, una vencedora. Ahora bien, recuerdo incluso uno de sus cantos favoritos, que decía: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Me acuerdo, aún débil lo cantaba. Qué grato recuerdo, ¿verdad? Ahora, cuando pensamos en la carrera que tenemos por delante, yo te pregunto a ti, ¿cómo te gustaría terminar? Bueno, vamos a ponerlo más actual. ¿Cómo te gustaría vivir?
Hay personas que poseen la salvación, la vida eterna, y viven derrotados. Viven cabizbajos. Siempre ven el vaso medio vacío. Les es difícil ver el vaso medio lleno. ¿Usted conoce a alguien así? Ok, yo sí. De hecho, lo conozco también, que yo mismo a veces caigo ahí. Porque vivimos en un mundo de pecado. Y eso a veces nos sobrecoge y nos carga. Y a veces confundimos los sufrimientos con la derrota. Pero mis hermanos, les tengo una mala y una buena noticia. ¿Cuál quiere primero? Pónganse de acuerdo. Ustedes saben que yo le doy la buena noticia siempre, pero voy a complacer hoy a Ingrid, voy a decir la mala. La mala noticia. La raíz y la causa de todo mal en nuestra vida se llama pecado. Sea de nosotros o sea de otros. La buena, Jesucristo vino a librarnos de la esclavitud y las consecuencias del pecado. Amén. De manera que en Cristo, como dice Romanos, somos más que vencedores. Pero tenemos que aprender a vivir esa victoria que tenemos en Jesucristo. Y no hay mejor persona que mirar que la persona de Jesús, de quien se dice aquí, en este texto, que se le rendirá los honores de un soldado victorioso. Pero cuando se dice rendirá honores, entienda que los honores se rinden a los soldados después de muerto. En este caso. Por lo tanto, es un soldado victorioso que pasó por la muerte. Sin embargo, fue victorioso. Es victorioso. Isaías termina su capítulo 53 con victoria. Pero también comienza el párrafo que no comienza al principio del capítulo, sino al final del capítulo 52, versículo 13, con victoria. Oigan cómo dice el versículo 13 de Isaías 52. Miren, llamando la atención, mi siervo prosperará, será muy exaltado. De manera que miren, hermanos queridos, en Dios está la victoria de principio a fin, aunque en el medio a veces parezca que no. Así termina también en victoria, con honores. Y lo que espero compartir con ustedes hoy es tres cosas de este soldado. En primer lugar, un soldado victorioso. Hermanos, Jesucristo murió crucificado, y si nosotros nos llevamos por las apariencias y tenemos la mente y la vista solamente en este mundo, digamos, o podemos decir que fracasó. Pero mirando otras cosas y sabiendo que resucitó, entonces no fracasó. Y más aún, está ahora a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Él es un soldado victorioso. Pero en segundo lugar, ahora miren, un soldado premiado, porque esos son los honores, y generoso. Y yo espero que esa parte sobrecoja su corazón y usted brinque de alegría con la noticia que yo le voy a dar hoy, que no es mala, es solo buena. Y en tercer lugar, un soldado que sufrió y venció. Vamos a ver un soldado victorioso. Todo el capítulo 53 de Isaías habla de sufrimiento. Nos presenta al Salvador como uno cuyo mensaje fue rechazado, cuya persona fue rechazada. Pero no solo eso, sino que también fue injustamente condenado y fue maltratado y desfigurado. O sea, Isaías 53 nos presenta los sufrimientos del Señor Jesucristo como pocos o ningún otro pasaje en la Escritura, porque dice que Él fue desfigurado. No sé si alguna vez usted ha visto una persona que por los golpes queda desfigurada. Él fue desfigurado. Pero además de esto, nos presenta que la intención de sus enemigos era sepultarlo
entre los impíos en una tumba común, deshonrarlo. Pero Dios tenía otro plan y ordenó que a través de José de Arimatea y Nicodemo le prepararan una sepultura de un hombre rico. Y así llegamos a este versículo 50, versículo 12, donde se nos dan algunas informaciones que debemos mirar con el debido cuidado. Dice aquí la palabra de Dios: yo, y está hablando de Dios el Padre, le rendiré los honores de un soldado victorioso. Dice otra versión, la de las Américas: yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Nosotros no estamos necesariamente informados sobre el lenguaje que está usando el profeta aquí, pero el profeta está hablando de un lenguaje de un soldado que fue a la guerra y vino victorioso con aquello que él pudo despojar al enemigo. Cuando Israel fue a conquistar a Jericó, Dios le dijo lo que podían tomar del botín, de lo que era de los enemigos, habiéndolos vencido, pero dijo lo que no podían tomar también. Un hombre tomó lo que no debía tomar y eso trajo vergüenza. Pero cuando Dios le daba la victoria a su pueblo, lo que ellos tomaban del enemigo era de ellos, porque lo habían vencido. El Señor Jesús es un soldado que venció, y por eso las Escrituras nos presentan a uno que despoja a los fuertes, uno que le quita al fuerte lo que el fuerte tiene. ¿Quién es el fuerte en la Escritura? El diablo. Usted y yo tenemos que saberlo. Pero dice la Escritura que el Señor Jesucristo ha atado a Satanás, y Satanás no puede hacer nada, no ha podido ni nunca podrá sin el permiso de Cristo. El diablo es el diablo y es poderoso, y usted ve los efectos del diablo, porque hay cosas que la gente hace que la única explicación, usted puede decir, eso es cosa del diablo. Es real el diablo. Ahora ya hay uno que es más fuerte que el que está allá afuera, nuestro Salvador Jesucristo. Por eso, en un momento Jesús le dijo a sus discípulos: oigan, el diablo los ha pedido. Es como si el diablo tuviera que llenar una solicitud ante el cielo. Es decir, por favor, ¿me pueden conceder a los apóstoles para zarandearlos? Y Dios decide si sí o no. Y Jesús dice: se le ha concedido eso, prepárense. Y se volvió donde Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y entonces entiendan que el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Él ha vencido aún sobre el más poderoso en este mundo, el mismo diablo. Eso dice Lucas 11:22. Pablo describió también que el Señor Jesucristo tendría un triunfo final en Filipenses 2:10-12. Y las Escrituras una y otra vez nos enseñan que Él sufrió, Él pasó humillación, pero a final de cuentas Él venció. Concédame leerle algunos pasajes bíblicos. Efesios 1:19-21. Sean pacientes. Estamos hablando de que Él triunfó y la Biblia lo apoya, lo dice, la Escritura lo proclama desde Isaías que estamos viendo, pero escucha Efesios 1. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. O sea, Jesús murió, sí, pero Dios lo levantó y lo puso a la diestra como el más importante. Y dice aquí, en los lugares celestiales, ahora, presente y en este momento, Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. ¿Hay hombres poderosos? Claro que sí. El presidente de este país es poderoso. Claro. Pero hay uno que es más poderoso que él. El Señor Jesucristo. Filipenses 2:9-11.
Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Va a llegar un momento en que toda rodilla va a caer delante de Dios y decir: Él es el Señor. Colosenses 1:18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Gloria a su nombre. Hebreos 1:3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Él irradia la gloria de Dios. Por eso cuando los discípulos le dijeron: muéstranos al Padre, dijo: ven acá, yo estoy entre ustedes, y no se habían dado cuenta de que el Padre y yo somos lo mismo. Mire, Jesucristo no fue un maestro cualquiera. Él no fue uno que se levantó para enseñar. No. Él era Dios en medio nuestro. Emmanuel, Dios con nosotros. Primera de Pedro 3:22. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios. Todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Hermanos, no hay nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, superior al Señor Jesucristo. Él es el Señor, Él es el que manda. Apocalipsis, esto me fascina, óiganlo. Esto es al final ya. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Entonces oía toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Amén. Apocalipsis 5, 11 al 13. En otras palabras, se lo voy a poner en dominicano: Jesucristo es lo máximo. Lo máximo. Lo último. Superior, excelso, glorioso, Señor. Él es Dios. Ahora si eso le gustó, esto le va a gustar más ahora. Escuchen lo segundo. Él es un Salvador victorioso, pero también un Salvador premiado y generoso. Oiga el texto: yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos, intercedió por los transgresores. Otra vez la Biblia de las Américas: yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá, acuérdense eso, repartirá despojos. ¿Qué fue lo que yo dije que hacen los soldados cuando ganan con el botín de los enemigos? Eso es de ellos. Se los reparten y llegan pobres y salen ricos. En estos días, díganme qué es algo que la gente hace comúnmente y gasta mucho dinero. ¿Qué hacen? Compran regalos. Ahora yo le voy a hablar de un regalo maravilloso. Por favor, no se despeguen de mi hilo de pensamiento. El lenguaje que está usando Isaías se refiere al ambiente real y militar. Después de una victoria, el rey dividía el botín de guerra y asignaría a cada aliado una porción del botín. Por lo tanto, Jesús es vencedor sobre la muerte, sobre el mundo, sobre el diablo, y entonces el Padre le concede toda autoridad en el cielo como en la tierra. Mateo 28, 18. Además, el Padre le concede: su reino será sobre la tierra por encima de todos los pueblos, lo que le estaba diciendo.
Filipenses 2, 9 al 11, Apocalipsis 19, 6. Su reino será eterno. Todo eso es parte de la victoria que Jesucristo obtuvo de esa guerra. Eso es lo que Él se lleva. Creará un cielo, una tierra nueva, residirá en una nueva Jerusalén. Ahora, pastor, usted como que saltó algo. Claro. ¿Entre quién y quién es la guerra? Entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. La palabra de Dios dice que todo estaba bajo el dominio del diablo después que el hombre cayó en pecado. Pero viene este gran vencedor y vence a Satanás y le quita al diablo su dominio, su poder y su engaño sobre las naciones. Por lo tanto, mis amados hermanos, de todos los regalos que el Padre le da al Hijo como producto de esa victoria, está su pueblo que Él compró con sangre preciosa. Conclusión, la buena noticia: usted no es cualquier cosa, usted es un regalo que Cristo redimió y que el Padre le entrega al Hijo por la victoria sobre el diablo. Amén. El diablo estaba sobre usted y lo tenía controlado. Ahora Cristo se lo arrebató. Y para mí eso es como ¡wow! Tan feo que me siento, pero no, el Padre dijo, mira, y el Hijo se alegró con ese regalo. No piense que usted es cualquier cosa. Habiéndolo lavado con la sangre preciosa, usted viene a ser un regalo precioso para el Salvador. Antes era el diablo que lo gobernaba a usted. Ahora Cristo se lo arrebató y el Padre lo ha entregado al Hijo. Como ustedes son bíblicos, voy a apoyar esto en la Escritura. Juan capítulo 6. Porque si no, así no me creen. Pero mire qué dice Juan capítulo 6, hermanos. Juan capítulo 6 habla exactamente de esto. Versículo 37. Vamos desde el 35 para que no se me quejen. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Ahora miren, sin embargo, los que el Padre me ha dado, como esa victoria que Él ha conseguido, vendrán a mí y jamás los rechazaré. Si usted está en Cristo es porque el Padre se lo ha dado a su Hijo como un regalo. Por lo tanto, usted no es suyo, sino es de Cristo. Por eso Pablo dijo, yo soy de Cristo y Cristo vive en mí. Usted es un regalo que Dios le ha dado a su Hijo por la redención y la victoria. La recompensa, tú eres la recompensa por el desprecio, la vergüenza. Tú eres la conquista. Eso fue lo que Él vino a buscar y a salvar, lo que se había perdido. ¿Ves cómo todo armoniza? ¿Dónde estabas tú? Perdido. Y eso fue lo que Él vino a buscar. Y cuando Él vino a rescatarte, como venció, ahora el Padre te da al Hijo. Hermanos, yo me siento feliz de eso. Yo no sé ustedes, pero yo me siento feliz de que no importa cómo yo me sienta, el Padre se siente contento de darme al Hijo y el Hijo me recibe con alegría y con gozo. En estos días de Navidad, cuando se hacen tantos regalos, los regalos son según las expectativas de la gente, ¿verdad? Es decir, a una persona que esté esperando que usted les regale una televisión plasma de 85 y usted les regala una de 12 pulgadas, no le pega, porque de hecho la pone ahí en la sala y casi no la ve. Ahora noten bien. Es interesante que el Hijo dice, lo que el Padre me da vendrá a mí y yo no lo echo fuera y nadie me lo arrebata de mi mano. Lo que significa que cuando Dios le dio su vida al Hijo, Él lo recibió y ahí lo tiene por toda la eternidad. Por eso esa mujer despreciada, maloliente, en adulterio, despreciada por los hombres, a punto de matarla, estaba allí postrada a los pies del Salvador y todos ellos la rechazaban, menos uno, el Señor Jesucristo. Y por eso ese malhechor, desnudo, hediondo, abusador, ladrón, asesino, estaba colgado en la cruz y era despreciado por la ley, era condenado justamente, pero creyó en Jesucristo y el Señor se lo llevó de ahí mismo
a la bendita presencia de Él, al paraíso. Eso para mí es maravilloso. Porque aquí, fíjese cómo es la cosa. Aquí no tenemos que arreglarnos mucho ni maquillarnos para nada. Él nos ama como somos y nos recibe como somos y nos limpia y nos hace una nueva criatura. Para mí eso es glorioso y maravilloso. Ahora, aquí hay algo también muy bueno. Yo dije que Él es un soldado premiado y generoso. En Efesios capítulo 4 hay otro pasaje sobre el cual llamo su atención. En Efesios capítulo 4 se nos dice aquí, y el tiempo no me lo permite ir con todo el detalle aquí, hermanos, y les pido por eso disculpas. Aquí en Efesios capítulo 4 se dice algo más, que el Señor Jesucristo, oiga ahora, descendió, ascendió y trajo dones y los ha dado a los hombres. Ahora miren dónde está la generosidad de Cristo. Y esto para mí es maravilloso. Él, los dones que recibe, los comparte con su iglesia. Por eso dice nuestro texto, reparte con los fuertes. Otros dicen, reparte con muchos. Y eso significa que este precioso Salvador victorioso, premiado, ahora con sus hijos comparte lo que el Padre le ha dado. ¿Cómo así, pastor? Se lo voy a explicar ahora mismo. Cuando usted viene a ser de Cristo, no solamente ahora es de Cristo, sino también es de los que son de Cristo. Y ahora usted, de lo que ha dado, bendice a los hermanos. Y ahora no solamente Cristo me tiene a mí, sino que mis hermanos me tienen a mí. Por lo tanto, ustedes para mí también son un don de Cristo como parte de su victoria. Por eso nos deleitamos unos con otros. Por eso nos recibimos en la casa y uno se come la comida que el otro compró y ni le da un centavo, sino le da la gracia en muchos casos. Y por ahí se va lleno. ¿Por qué? Porque ahora Cristo lo que tiene lo comparte en medio de su pueblo. Y eso para mí es maravilloso. Para mí eso es maravilloso. Es un soldado premiado, pero también generoso. Por eso tenemos dones en la iglesia. Por eso tenemos personas que nos sirven y nos alientan, nos bendicen. Hermanos, ustedes saben lo que es que nosotros llegamos aquí cada domingo. Hoy no hay comida, de paso. Ok. Pero llegamos todos los domingos y después de este servicio adoramos a Dios, bajamos ahí y usted nos da un centavo rojo y come bien y hasta se repite. ¿Se ha pensado en eso? ¿Por qué? Porque Cristo comparte lo que es suyo entre su propio pueblo. Y nos deleitamos unos con otros. Y el que tiene el don para cantar, viene y canta y le guía en la adoración. Así el que tiene para tocar, así el que puede administrar. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Y es un salvador, un soldado victorioso, premiado y generoso, y finalmente que sufrió y venció. Y esto hay que ponerlo. Lo que nada cuesta, nada vale. Por lo tanto, nosotros miramos aquí cómo el Salvador sufrió, un soldado que literalmente sufrió y que venció a través del sufrimiento. No voy a dedicarle mucho tiempo, vamos a compartir la cena del Señor en un momento, pero si ustedes ven conmigo otra vez en Isaías, capítulo 53, todo el capítulo habla de su sufrimiento y al final se dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes y cargó con los pecados de muchos, intercedió por los transgresores. Y sin duda alguna, él fue honrado al final, pero pasó por mucho sufrimiento. Hermanos, en la victoria de Cristo está nuestra victoria. Y quisiera alentarles a algo. Él es un soldado victorioso, pero obtuvo la victoria peleando la batalla. Dice Génesis que Jesús sería herido en el calcañar, en el talón, y eso fue en la cruz. O sea, mire, la salvación de nosotros a Jesús le costó su vida, pero Él venció. Y eso nos lleva a una conclusión, hermanos. Miren, perseverar en la fe va a traer sufrimiento. Perseverar en la fe va a traer decepciones.
Perseverar en la fe nos va a traer el dolor de ver a algunos que son heridos y caen en la batalla. Personas que están con nosotros en la fe y de repente usted ve que se le pega un tiro y el diablo se lo lleva ahí mismo. Dice, ¿qué pasó? Hermanos, la iglesia no es perfecta. El cielo es lugar de perfección. Pero aquí vamos a tener problemas y vamos a tener luchas, vamos a tener diferencias. Y esos sufrimientos nos van a forzar a poner los ojos en Él. Y dice el Salvador, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, aprendamos a perseverar en Cristo Jesús, creyendo en Él, a pesar de las circunstancias adversas que nosotros podamos tener. Iglesia, escúcheme, con amor les hablo. Miren, perseveremos buscando a Dios. Yo espero que, mire, todos estos servicios que se preparan aquí demandan trabajo, horas de trabajo. Y la idea es bendecirle a usted. No crea que esto sale natural, que ya se lo sabe todo el mundo. No, esto es trabajo. Es bendecirle a usted. Aprovechelo. Hermanos, no descuidemos venir a la casa de Dios. Y eso implica un sufrimiento, claro, más en este país como uno vive, corriendo, subiendo, bajando. Cuando llegue ese domingo y usted lo ve así más frío que nunca, casi a punto de nevar en la Florida, y encima de eso ve la niebla y usted va a apiarse y siente un dolor de espalda, y cuando mira además está nublado, y si usted mira más allá dice, oye, por ahí, por la iglesia llueve tanto que a veces cae como unos huracanes, y encima de eso oye la sirena de la policía, termina diciendo como el hombre de Proverbios, hay un león en la calle, no voy a la iglesia. Pero si fuera el trabajo, de noche con dolor de espalda, con congestión, se unta mentol, se pone una mascarilla, no le quita nada porque don dinero me está esperando. Hermanos, no perseveremos aún sufriendo, buscando a aquel que nos ha salvado, que nos ha sido dado y nosotros hemos sido dado a Él. Hermanos, perseveremos, no descuidemos el encuentro con nuestro Dios. No descuidemos tiempos como estos. Yo espero que hoy usted haya sido bendecido. Cada domingo, hermano, no descuidemos esto. No descuidemos el tiempo de buscar a Dios en la lectura diaria. No descuidemos el andar con Cristo. Eso implica sacrificio. La Biblia dice que el Señor había pasado un día largo e intenso y al otro día, cuando todavía era oscuro, se levantaba y comenzaba a orar. Vamos a dedicarnos, aún con sufrimiento, a caminar con aquel que nos ha sido dado y que nosotros somos de Él. ¿Cómo puede vivir una vida victoriosa a pesar del sufrimiento? Óigame bien, algunas cositas. Uno, aprenda a vivir no por las apariencias de este mundo, sino en la presencia de Dios. Algo que dice aquí de Isaías es que el Señor Jesús, óigalo bien, no tenía apariencia. En otras palabras, se lo voy a leer, capítulo 2. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Era que si la gente veía a ese Salvador y le daban la oportunidad, se volteaba a decir, ¿y ese? ¡Wow! Y lo volvía a ver, dice, no, pero tú tienes que estar equivocado, porque ese no puede ser el Salvador del mundo. No había nada hermoso. No era un modelo que la gente lo veía fuerte, grande, musculoso, de cuadrito. Decía, tiene que ser ese. No, nada hermoso. Cuando Judas lo fue a entregar, él le dijo a la gente, yo le voy a dar un beso. Porque si él no le daba un beso, le echaba mano a cualquiera que no era él. Él se mezclaba con la gente. Hermanos, cuando nosotros nos dedicamos a vivir según las apariencias de este mundo, mire, el mundo nos va a absorber. Usted no va a tener paz. Usted no va a dejar de trabajar para poder tener el carro que tiene el vecino. Usted no va a tener paz tratando de buscar la apariencia que este mundo le demanda. Para ser victoriosos en medio del sufrimiento tenemos también que entregarnos a militar y a servir en el ejército de Cristo y la voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador. Nunca olvidemos la esperanza que tenemos en las promesas de Dios. Debemos entender y aceptar que la voluntad de Dios incluye el sufrimiento. Por lo tanto, no nos sorprenda el fuego de la prueba. Lo que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en Él una y otra vez y volver a orar y volver a orar y volver a orar y volver a orar. Como leíamos esta mañana, como el siervo tiene sed, cada vez que usted se sienta mal en este mundo, como las cosas no van bien, si quiere oír música, oiga música, pero acuérdese que su necesidad es de Dios.
es correr a Él, rendirse a los pies de Él. Si su matrimonio está en dificultad, sí, busque consejo, pero su necesidad es de Dios. En todo tiempo, aún con sacrificio. Y quiero terminar esta serie con una nota de gozo. ¿Qué fue lo que yo le dije que es usted para Cristo de parte de Dios el Padre? Dígaselo al de al lado: yo soy un regalo de Dios a Cristo. ¿Qué pieza? Un regalo de Dios. Ahora, hay personas que usted la ve, como dicen en mi país, el que lo ve lo compra. Pero hay algunos de nosotros que el que lo ve de una vez dice: ese no lo compro yo. Pero a pesar de eso, Cristo lo compró con sangre preciosa y con amor eterno le ha amado. Usted es un regalo que Dios le hace al Hijo por la victoria que tuvo en la cruz. No es cualquier cosa, porque fue una victoria de una batalla intensa y cruel. En 1805 nació en la pobreza un joven. Además de ser pobre, oigan por qué era conocido. Anótense bien esto: por mentiroso, por ladrón, jugador y bebedor. Y en un momento Dios se lo dio al Padre y le cambió su vida. George Mueller. Y ese hombre se dedicó a servir a Cristo. Y no importa lo que él era, lo importante es lo que él es ahora en Cristo. Y en su historia levantó orfanatos. Y al tiempo de su muerte, unos 500 orfanatos diarios, huérfanos, él atendió anualmente, rescató 500. Y se estima que cuidó más de 10,000 huérfanos. Pero cuando fue comprado, él fue como aquella ramera de Oseas, sucio, estropajoso y maloliente. Y Cristo lo hizo nuevo. Él puede hacer lo mismo contigo. Ponga atrás ese pasado. Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo ahora? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Yo soy de un soldado victorioso que venció la muerte, el diablo, venció la incredulidad, venció el pecado. Entonces, Señor, ayúdame a ser útil para ti ahora. Dame la gracia, ayúdame a buscar cómo servirte mejor, cómo brillar, cómo dejar evidencia de que he sido comprado por un Salvador victorioso. No pierdas tu tiempo en las cosas de este mundo. Sí, tenemos que vivir aquí, no vamos a ser quitados de aquí, pero mira, vamos a dedicarnos a esto. Y hermanos, Dios nos ha dado una iglesia que es un tesoro. Esta iglesia es un tesoro. Por supuesto que no por mí, yo la daño. Por Cristo que está aquí. Y esta obra va a seguir adelante con tu servicio. Dios usa personas como tú. No vaciles. No vaciles. Busca la oportunidad de servir. Busca la oportunidad de alcanzar a otros. Aún sea con sufrimiento y sacrificio. Aún sea así. Busca la oportunidad y que Dios te ayude. Ahora tenemos tiempo para la cena del Señor. Y quiero invitarte a que tú medites ahí en tu corazón. ¿Cómo tú vas a enfrentar esta oportunidad? ¿En tu pecado o arrepentido y perdonado y perdonada? Si Dios te ha dado a Cristo, prepárate para que Él te use. Pídele a Dios perdón. Pídele que te limpie y te use para su gloria. Amén. Inclina el rostro y preparémonos para la cena del Señor en oración.